Aquí continuamos en vivo con las informaciones y la comunidad evangélica rechazó el método de primarias abiertas dentro de la ley de partidos, la cual asegura fomenta el financiamiento del narcotráfico a las entidades políticas. Nuestra compañera Francis Zavala está en vivo desde el Congreso Nacional con reacciones en torno a este tema. Buenas tardes, paso contigo, Francis. Gracias, buenas tardes. El Consejo Nacional de la Unidad Evangélica asegura que los senadores recibieron presiones políticas para aprobar el método de elección de primarias abiertas dentro de la ley de partido y asegura que este método aumenta el clientelismo. Mientras que el vocero del Partido Reformista Social Cristiano denunció que el sector oficialista negoció con parte de los dirigentes del Partido Rojo para que apoyen primarias abiertas. O bien sea por la decisión que tomó el Tribunal Electoral de que ellos fueran favorecidos con la instancia que elevaron. El presidente de la Unidad Evangélica explica que la aprobación de este método de elección en la Cámara de Diputados fomentaría el clientelismo y el narcotráfico. Y para la inversión de recursos de dudosa procedencia sin ninguna posibilidad de controlar. El presidente de la Cámara Baja, tras recibir a CODUE, uno más de los sectores que se suman al rechazo de primarias abiertas, aclaró no ha recibido el proyecto que fue aprobado el pasado miércoles por el Senado. Aún no lo he recibido, no tengo información. Si llegó ahora mismo, no tengo esa información. Todavía, hasta hace media hora, no había recibido la información de que el proyecto había llegado. Sin embargo, el vocero de los diputados del PLD restó importancia a la ley de partidos. La ley electoral al cual yo estoy esperando por hora, no la ley de partido, que no hemos centralizado si el padrón abierto o el padrón cerrado. La comunidad evangélica, quien expresó su preocupación por una posible aprobación del método de primarias abiertas, favorece una ley especial fuera del Código Penal para debatir el tema del aborto. Es toda la información, vuelvo con ustedes a los estudios. Bueno, están diversas las opiniones. Gracias, Francis Zavala. En tanto, el ex juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, afirmó que el proyecto de ley de partidos aprobado en segunda lectura por el Senado presenta una serie de irregularidades, sobre todo en lo concerniente a las primarias abiertas y el financiamiento para llevar a cabo ese tipo de procesos. Se establece en ese proyecto de ley que los 5.000 millones en los cuales está estipulado el costo de la ejecución de las primarias abiertas obligatorias en todo el país serán costeados, serán aportados por los partidos políticos. Pero resulta que los partidos este año van a recibir 1.260 millones de pesos. Eso indica de que no habrá dinero para eso. Es evidente de que esa ley, al momento de ser ejecutada, no será posible. Por demás, Hernández Peguero dijo esperar a que en la Cámara de Diputados se logre subsanar los puntos que no convienen al país en el proyecto de ley. Bueno, y jóvenes se sienten desmotivados por las trabas que les ponen a la hora de buscar un empleo y la falta de apoyo estatal, una situación que según ellos los obliga a optar por la informalidad. Wendy Gil nos preparó la siguiente historia con el tema. Muchos son graduados en universidades, otros son preparados a nivel técnico y en algunos casos, con los más altos honores, salen entusiasmados a insertarse en el ámbito laboral, a escalar y cumplir sus sueños, pero este deseo en ocasiones es truncado. Y es que a la hora de acudir a alguna empresa no basta su preparación, sino que algunas veces valen más otros factores. Por más que los jóvenes estudien, hagan curso, queriendo un trabajo, necesitándolo, no se lo dan, sino que se lo dan a un familiar o a un conocido. Y salen con la esperanza de ir a un trabajo y muchas veces les frustra su idea, su sueño y no logran alcanzar estas metas. Esta realidad les imposibilita obtener el primer empleo, puesto que piden experiencia, la misma que le es negada en los lugares donde se dirigen. Y tú te preguntas, pero Dios, ¿y qué experiencia laborable tú puedes tener cuando tú apenas duras 7, 8, 4, 5 años en la universidad? O sea, no hay forma. Entonces eso es lo que hace que atrasa, estanca al joven como si. Las pocas oportunidades que desde el Estado se les brinda a muchos jóvenes los mantienen desmotivados y esto les preocupa. Ya en todos los trabajos es necesario ya tener una cuña.
o la invasión que tenemos de haitianos también se nos complica porque el trabajo que nos pertenece a nosotros se lo dan a ellos por ser más económico. Esta situación obliga a que la informalidad haya crecido de manera exorbitante. Trabajos desde chiriperos, limpiavidrios, motoconchistas y otros abundan por doquier. Esos jóvenes mantienen la esperanza que desde el Estado se les ofrezca las oportunidades para ellos realizar sus sueños. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. En otra información, residentes de los sectores Gualey, en Sánchez Luperón y Los Guandules dicen sentirse desprotegidos por las autoridades policiales tras denuncias del incremento de los robos y atracos a cualquier hora del día. Afirman que se sienten inseguros al salir de sus casas y los comerciantes se han visto en la necesidad de cambiar su horario de apertura y cierre de sus negocios producto de esta situación. Nosotros recientemente, que vivimos de la informalidad, del negocio y esa cosa, nos encontramos que tenemos temor a salir a la calle o ir a cualquier sector. Ahora están poniendo que son ahí para tomar los motores, ahora quitarle los motores. Aquí esto nunca se acaba, los robos nunca se acaban aquí. Aquí te parece que tú no puedes andar con un celular en la mano, te lo arrebatan. Oye. O sea, hay que cerrar los negocios temprano, 7, 7 y media, para poder, ¿entiendes? Porque después de las 8, 9 de la noche, es un lío andar a pie por aquí. Los moradores de estos sectores del Distrito Nacional esperan un incremento del patrullaje que les garantice su seguridad. Bueno, y los familiares del interno que fue asesinado a puñaladas en la cárcel modelo de La Romana denunciaron que su pariente murió por negligencia del Hospital Público Francisco A. Gonzalvo. Juan Manuel Santifé, quien guardaba prisión preventiva por robo desde el año 2015, falleció próximo al Hospital Regional Antonio Musa, hacia donde fue referido desde el Francisco A. Gonzalvo de La Romana. El otro que lo mató a él, le pasaron un cuchillo allá adentro y con ese cuchillo le iba a dar 2 tocadas. Cuando lo trasladan aquí, él llega aquí como a las 10 de la mañana al doctor, al Francisco A. Gonzalvo. Ahí lo que hacen es que lo cosen, le ponen 2 gasas, pero no se fijan si él tiene una hemorragia por dentro. Mientras que una fuente identificó al agresor como Joel Williams, quien fue ingresado al centro penitenciario el año pasado por violación de la Ley 5088 sobre drogas ilícitas. Representantes del sector empresarial y comercial sostienen que un país que compre más de lo que vende debe abocarse a un urgente cambio de modelo económico. Mayra Ogando nos cuenta más del tema en la siguiente historia. El informe que establece que las importaciones hechas por la República Dominicana en el 2017 fueron de 7.000 millones de dólares, por encima de las exportaciones en ese mismo año, es visto como una preocupación entre sectores económicos. Critican que el gobierno sustente la misma en las remesas y el endeudamiento. El comportamiento de lo que tiene que ver con las exportaciones versus las importaciones de República Dominicana es constante en ese desempeño en los últimos años. Y es un llamado que se ha hecho permanentemente desde la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, en el sentido de que hay que cambiar el modelo de desarrollo productivo. Recomiendan al gobierno apoyar más la industria manufacturera y al sector agropecuario. Para eso necesitamos políticas de Estado, necesitamos políticas que le presten atención a la producción, pensando, no se va a llegar a ningún lado pensando en que los acuerdos de libre comercio van a resolver los problemas porque tenemos los mercados abiertos. Los mercados abiertos son insuficientes, hay que tener productos de calidad y para colocar en esos mercados. Y para lograr eso necesita una política pública dirigida a elevar la calidad de los productos. De acuerdo a Isa Conde, RD está exportando la misma cantidad que de hace 15 años. En el caso de los pequeños comerciantes, atribuyen que el país tenga que comprar más de lo que vende a intereses particulares de funcionarios estatales. Plena cosecha de cebolla dominicana y sin embargo está entrando cebolla extranjera. Estamos en producción de papa, sin embargo yo estoy viendo papa importada también en los mercados, o bien sea que hay un choque de productos y es mejor importarlo para los mafiosos. Para los mafiosos es mejor traerlo de allá afuera y no sembrarlo aquí. Los empresarios entienden además que ya es hora de que el gobierno se aboque a una real e integral reforma económica. En el modelo actual, lo que menos pueden van más forzados. Varias organizaciones empresariales han insistido en la necesidad de cambiar el modelo económico dominicano. Entienden que no es sano sustentar una economía en base al endeudamiento.
En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Este lunes en las informaciones internacionales condenan los excesos y violencia durante protestas en Nicaragua. Anabel de la Rosa nos acompaña. Buenas tardes, Anabel. Difícil lo que está ocurriendo en esa nación. Así es, Rafaelina. Estados Unidos y Naciones Unidas ya han criticado las acciones del gobierno en contra de los manifestantes. Es de esperarse. Muy buenas tardes para todos. Más de 20 personas habrían muerto en Nicaragua en las violentas protestas que hundieron al país en el caos tras el anuncio de una reforma de la seguridad social, mientras las marchas y saqueos siguen. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega llamó a frenar la violencia y se solidarizó con las familias de las personas que murieron durante las protestas. Además, reiteró su voluntad de diálogo con la oposición y convocó a debatir la mejor manera de reformar la seguridad social, al tiempo que criticó a quienes buscan desestabilizar el país. De su lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos llamó a la calma en Nicaragua en medio de violentas protestas contra la reforma a la seguridad social y saqueos en centros comerciales. Previamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas había condenado la violencia contra los manifestantes. Hasta ahora se contabilizan al menos 29 muertos, 67 heridos, 43 jóvenes desaparecidos y otros 20 detenidos por la policía en Managua y en el interior de ese país. El empresario Mario Abdo Benítez, candidato del gobernante Partido Colorado, fue electo ayer presidente de Paraguay al imponerse por una estrecha ventaja. Benítez, de 46 años, sustituirá a Horacio Cartes. Los 5 candidatos a la presidencia mexicana debatieron sus propuestas por 2 horas ayer en lo que fue el primer debate. Las preguntas preparadas se basaron en un sondeo de opinión entre ciudadanos organizado por la autoridad electoral. Andrés Manuel López Obrador eludió los ataques que le lanzaron el resto de los candidatos. Ricardo Anaya, el aspirante que mostró mayor solidez y se preparó mejor. José Antonio Meade, quien no logró sorprender en ningún momento. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco. Y pese a estar en desacuerdo en numerosos temas, los mandatarios de Estados Unidos y Francia, Donald Trump y Emmanuel Macron, aseguran su relación es excelente. Trump recibe este lunes a su homólogo francés en la primera visita de Estado a Estados Unidos. Macron, que se ha convertido en el socio europeo de Trump por excelencia, también aprovechará la visita para evitar a la Unión Europea la implementación de tarifas estadounidenses al acero y el aluminio, suspendidas hasta el 1 de mayo. Las discusiones diplomáticas comenzarán el martes con reuniones en la Casa Blanca, seguidas de una cena de Estado. El miércoles, Macron hablará en inglés ante el Congreso estadounidense. Menos de un año después de compartir una cena íntima en el segundo piso de la Torre Eiffel, Trump y la primera dama Melania recibirán a Brigitte y a Emmanuel Macron para una cena privada en Mount Vernon, la histórica residencia de George Washington al sur de la capital. Esperamos que esta reunión traiga buenos detalles de lo que va a suceder con Corea. Interesante sociedad. Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Anabel de la Rosa. Así está el mundo en este lunes. Al volver, entérese dónde se produce un derrame de combustible. Además, les contamos cuál acera fue abierta al público tras años ocupada por empresa. Y al regresar les contamos en cuánto fue superado las importaciones de República Dominicana por encima de las exportaciones. Todos los detalles luego de la pausa.